de esta senda, ¿no?, de la RCD, y la verdad que, bueno, ha sido un placer, o está siendo un placer, porque no es una cosa pasada, sino es presente y futuro, participar de este proyecto tan ambicioso. También, pues, le damos la bienvenida a las personas que nos siguen a través de las redes. Como hay personas que conocen lo que es la RCD y otros que no, y dicen, ¿esto qué es? Bueno, son 30 segundos nada más. Es un proceso que ha iniciado la Dirección General de Deportes de Gobierno de Canarias para visibilizar el deporte como un elemento fundamental en el desarrollo sostenible de las islas. Ha salido ya este tema sostenibilidad como un eje sobre el que vertebrar todo el proyecto, potenciar la ciudadanía activa e incrementar el nivel de práctica deportiva. Parece que es una también de las razones de ser de un órgano como es la Dirección General de Deportes. Bueno, tiene distintas áreas vinculadas a ese proyecto RCD y identidad, pues estamos aquí abajo, y nos vinculan con la lucha canaria. Somos algo más, la identidad es algo más que la lucha canaria, pero bueno, por lo menos hay una imagen que es importante que haya algo de alguna representación de los juegos y deportes tradicionales. Bueno, pero por lo menos nos han puesto al mismo nivel. Creo que se ha sido bastante generoso o amplias miras cuando se ha puesto como una de las áreas, la de la identidad, en este caso, juegos y deportes tradicionales, porque estamos en el ámbito de la práctica de la actividad física y el deporte. Bueno, perdón. Vale. Hay una serie de fases, ya estamos en la fase 3, las primeras ya, resultados de esa primera y segunda los veremos a continuación, y todas son importantes, si no se hacen bien las previas, después la 4 y la 5, que parece que es cuando ya se va a generar un producto visible, ¿no?, y donde se va a poder implementar con posterioridad pues distintas estrategias, programas, acciones por parte de la administración, en este caso la del gobierno autónomo, pero en el sistema y tal como establece la ley canaria del deporte, la ley de actividad física del deporte de Canarias, las administraciones, si no hay una correspondencia, si no hay una íntima relación entre las distintas administraciones, está abocado todo al fracaso. Analistas, los compañeros y compañeras, y el caso mío también, bueno, redacta un informe, en este caso desde el área de identidad, con los apartados de situación de partida, que atiende, como han comentado ellos también, a la normativa, análisis de la realidad, un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, propuestas, objetivos y medidas y conclusiones. ¿Y quién es el analista? Pues se ha intentado plantear estas tareas pues unas personas que pudieran tener un cierto vínculo con estas áreas. En este caso, pues, soy yo, Ulises Castro Núñez. Aquí nos conocemos todos, pero bueno, no sabemos si al otro lado hay gente que no conoce. Y pues, una de las razones por las que me han encargado este área es pues por mi vinculación con los juegos y deportes tradicionales, ¿no? Soy profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Facultad de Ciencias Activas Físicas y del Deporte, vinculado a juegos y deportes tradicionales canarios. Y después también creo que otra de las fortalezas que han planteado es el hecho de haber ya participado en un proyecto semejante o que puede tener una cierta relación, como es el de elaborar el Plan Estratégico para la Lucha Canaria. Un equipo que dirigía, pero bueno, donde han habido personas muy importantes que han aportado mucho al tema, ¿no? Bien, ¿quiénes han sido los referentes? Bueno, los referentes, no es fácil encontrar referentes, ¿de acuerdo? No es fácil encontrar referentes en todos los ámbitos. Los compañeros también han tenido problemas porque no podía ser un grupo muy amplio y teníamos que intentar tocar distintos ámbitos. Si se fijan, la FERA refiere el contexto en el que se mueve. Bueno, pues José Hernández Moreno, Vicente Navarro, hay profesores universitarios, tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como de la Universidad de La Laguna. Personas que han estado vinculados, lógicamente, con los juegos y deportes tradicionales, con sus investigaciones, con sus proyectos o con su quehacer laboral, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Fernando Amador, que ha sido profesor de lucha canaria en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte durante muchísimos años. Y después también personas vinculadas a los distintos centros de estudios de juegos y deportes tradicionales que tienen en la Universidad de La Laguna, en el caso de Norberto Marrero, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el caso de Guillermo Martínez, que son los que los coordinan, los dirigen en este caso. Y después personas, si se dan cuenta, también hemos querido traer personas como referentes, personas vinculadas a programas. Tenemos el caso de Raúl Gutiérrez Rebozo, que ha llevado el programa de la lucha canaria Entra en la Escuela, del Gobierno de Canarias, de una entidad. Hemos traído también de nivel insular, y el caso de No Olvides Lo Nuestro, el proyecto de No Olvides Lo Nuestro del Cabildo de Fuerteventura, que tiene más de 20 años ya de desarrollo, y después a nivel local
en el caso de Rafael Luchoro, Lucho, que lleva el programa de divulgación de los juegos y deportes tradicionales en el Ayuntamiento de Telde. Esa idea. Y después, por otro lado, también el caso de Fernando Maestro, que es director del Museo de Juegos Tradicionales de Campo en Huesca, también con un amplio bagaje, es miembro de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. Y también otra figura importante es la de Petra García Feble, que es maestra, o ha sido maestra hasta hace poco tiempo, que ya se ha jubilado, y aparte de tener un gran vínculo con los juegos y deportes tradicionales, nos interesaba porque ha realizado experiencias en el aula y también relacionado con otras materias, con otras asignaturas, no solo desde la educación física, porque a veces pensamos que solo en los juegos y deportes tradicionales, en el ámbito educativo, solo caben en el área de educación física, pero las posibilidades y el espectro es mucho más amplio. Antes se comentaba cosas cuando se hablaba de deporte y mar, que si el biólogo, que si la de francés, o el de inglés, no sé qué, esa transversalidad que los juegos y deportes tradicionales, ese potencial, yo creo que, bueno, tienen también otros ámbitos, pero en el caso de los juegos y deportes tradicionales está claro. Me olvidaba también de alguien muy relevante, que es Juan Manuel Hernández Jauta, que tiene numerosos trabajos y sobre todo ha sido un gran estudioso y divulgador de la pelota a mano y de la bola canaria. Creo que los he mencionado a todos porque quería dedicarle un par de minutillos a ellos porque las propuestas, si fueran de una persona sola, pero es de un equipo que han aportado, no solo en el momento de esa reunión que hemos tenido, sino en conversaciones previas también, ¿no? Antes de llegar a ese momento. Bueno, ¿qué es eso de los juegos y deportes tradicionales? Pues bueno, pues una actividad lúdica de carácter motor que se ha transmitido de generación en generación dentro del grupo en el que se manifiesta y que está íntimamente ligado al contexto sociocultural en que se desarrolla, al tiempo que se adapta a las necesidades y posibilidades de cada momento. Es importante saber de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Porque hay una serie de prácticas que no responden a esa idea, que es la idea también que recoge la ley de la actividad física y el deporte para Canarias, ¿de acuerdo? Es decir, habla del elemento motor como fundamental para este tipo de prácticas y después también es importante ese rasgo de tradicionalidad, porque eso es lo que le da la potencialidad a estas prácticas, si no podríamos estar hablando de otras. Entonces hay una serie de requisitos que es uno que tenga eso, estructura de juego, motor o de deporte, que existan referencias documentales que confirme su transmisión generacional, porque cualquiera dice, oye, pues sí, pues no, ahí tiene que haber documentación que constate eso, que posea rasgos singulares y no globalizados. Otro aspecto, sí, luchas cuerpo a cuerpo, hay otras en el mundo a derribar, pero la lucha canaria tiene una particularidad y una circunstancia. Juegos de bola, también hay numerosos por todo el mundo, pero la bola canaria tiene sus particularidades, ¿de acuerdo? Y participación significativa del individuo. Eso también tiene que ver con el carácter motor, es decir, todos los que estamos aquí sabemos a lo que nos estamos refiriendo, que haya situación motriz y que sea imprescindible la intervención motriz del participante, ¿vale? Bien, pues entonces vamos ya a centrarnos en lo que sería... Esto va lentísimo. Vale. Normativa. ¿Cuál es la normativa en la que podemos apoyarlo? Por suerte o por desgracia, otros compañeros han tenido que manejar una normativa inmensa. La nuestra es muy concreta, porque también es un tema muy concreto. Entonces, es importante la orden del 96 porque establece cómo van a funcionar las federaciones, los propios estatutos de las distintas federaciones, la orden por la que se crea la Comisión de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, una orden posterior que modifica, porque incluye a los ayuntamientos que estaban fuera de la primera, de la del 2004. Después, la ley de 2019, la de 30 de enero, la de la actividad física y el deporte, y además sí quiero decir que atiende de manera específica los juegos y deportes tradicionales. Hay otros ámbitos que cuando nos ven pueden sentir quizás un poco de envidia, porque se nos ha dedicado un capítulo completo y además estamos presentes en otros apartados. Entonces, tenemos que ser. Ahora ya, que nos hubiese gustado otra cosa, posiblemente, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso no quiere ser, porque muchas veces no solo la cantidad, sino cómo se pone o cómo se expresa ese interés, esa predisposición que tuvieron los políticos y los técnicos en su momento, en el momento de la redacción de la ley. Y después, por último, un elemento importantísimo que ya comenté antes es el aspecto cultural. Y por eso la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias también nos afecta. ¿De acuerdo? No voy a entrar en ninguna particular, sino simplemente el marco en el que nos vamos a mover.
¿Cuáles son los agentes claves? ¿Cuáles son los agentes claves? Pues ahí tenemos distintos ámbitos. Por un lado, las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos. En el ámbito deportivo estarían las federaciones, los clubes, y nosotros tenemos un colectivo, un elemento diferente a otros, que son los colectivos, porque hay practicantes, grupos, asociaciones que no están dentro del ámbito federativo y que son tanto más importantes que estos, y los practicantes, porque a veces vemos y se da de lado y sin ellos no estarían las distintas actividades. En el ámbito social también me gustaría introducir la cuestión de los aficionados, que es otro elemento fundamental, y en el caso de los juegos y deportes tradicionales, los aficionados y las aficionadas tienen que estar presentes a la hora de analizar esa práctica, y los patrocinadores, ¿vale? La cuestión de patrocinadores también es relevante. Y después también hemos puesto otro ámbito, que es el ámbito educativo, dos niveles. Uno, las universidades, y otro docente, donde se incluirían todos los otros sistemas educativos, es decir, la primaria, la secundaria, bachillerato, etcétera. ¿De acuerdo? Lo formal, lo reglado, lo que comentaba Diego con anterioridad. Bueno, vamos entonces al análisis DAFO. Hemos seleccionado algunos de los ejes, porque aquellos que eran más representativos, ¿vale? Porque habían unos donde, lógicamente, teníamos más que decir, donde se veía mejor reflejada la particularidad de la identidad, del área de identidad. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en ellos por esto mismo. Bueno, ha cambiado la estructura, no era todo así. Dice, bueno, debilidades, una debilidad común a todos nosotros, creo yo, porque a los compañeros que he escuchado, es la primera que está ahí. Es decir, la escasa comunicación que existe entre las distintas administraciones. Una no sabe lo que hace la otra. Así de claro, no lo sabe. Y eso que estamos hablando de una actividad muy concreta y que también el ámbito de número de practicantes, de actividades, es más o menos conocido. O puede ser, perdón, debería ser conocido, pero no se da caso. Otra cuestión también importante es, que va en consonancia con la anterior, es la falta de coordinación en los proyectos y los programas que se desarrollan. Como existe esa inconexión entre las distintas administraciones, unas hacen unas cosas y la otra vuelve y hace lo mismo y de la misma manera, y por tanto eso supone una poca optimización de los recursos. No solo recursos económicos, sino recursos espaciales, recursos de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después también a veces se puede generar un efecto perverso, negativo, es decir, otra vez lo mismo y de la misma... Entonces, bueno. Y después otra debilidad que consideramos es el hecho de la marca única. La marca única. Quizás habría que considerar y reflexionar sobre este aspecto, es decir, hablar de una marca juegos y deportes tradicionales de Canarias en lugar de hablar de lucha canaria o hablar de bola canaria, sin que se coman las particularidades de cada uno. Estamos hablando de esa marca, igual que se habla de Canarias naturaleza cálida, ¿vale? Y no va, aunque sí van también, pero no va el Ayuntamiento de Arico a intentar promocionar el turismo que tiene en Arico, ¿vale? Pues en esta idea también, es decir, porque hay muchas cosas que son comunes y que sería mucho más importante. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Desde el año 96 está la posibilidad de crear la Federación de los Juegos Tradicionales Canarios, es decir, aquellas prácticas minoritarias en cuanto al número de practicantes. No se ha constituido. ¿Por qué? Porque posiblemente si estuvieran en esa confederación, sí tendrían las personas, los intereses, las inquietudes, las posibilidades logísticas para poder desarrollarse. Y de esta manera se mantiene todavía en precario, vamos a considerarlo, ¿vale? Las fortalezas, verán ustedes que son más las fortalezas que las debilidades. Tiene gran cantidad de fortalezas. La primera es la que les comentaba antes, el trato preferente que tenemos en la ley. Y eso es fundamental. O sea, ahora bien, no basta con escribirlo o aprobarlo. Hay que desarrollarlo. Esa es la cuestión. La ley del 90 se extinguió y algunos de sus elementos nunca se llegaron a desarrollar. Vamos a intentar ser un poco más ambiciosos en este momento y con esta ley e intentar favorecer que se desarrollen. Y eso depende muchas veces de nosotros mismos, de los agentes que estamos vinculados o que nos movemos en el ámbito de la actividad física y del deporte en general. También es cierto que existen partidas presupuestarias específicas, nominadas, dedicadas a los juegos y deportes tradicionales. Eso es importante. Hay veces donde no tienes que competir con otras modalidades, porque son específicas para los juegos y deportes tradicionales. Eso también es relevante y significativo. Hay un amplio número de instalaciones. Después, el estado en el que están esas instalaciones y la necesidad, que ya veremos que es una de las cuestiones que también a valorar, de
hay que renovarlas, hay que adaptarlas, por ejemplo, a todo lo de accesibilidad, cuestiones de seguridad y accesibilidad, bien, esa es otra cuestión, pero existe un censo amplio de instalaciones. Y después también el hecho de que existan programas específicos. Ya antes les comentaba yo, uno de un ayuntamiento, uno de un cabildo, el del Cabildo Fortentura lleva más de 20 años, es decir, existe una cierta estabilidad en esa cuestión. Y después estamos en el currículo. Por lo menos el docente en primaria y en secundaria se lo encuentra. Después ya que lo desarrolla en su libertad de cátedra, es otra cuestión. Pero está ahí, está ahí. No sé, pero la práctica de la vela está allí explicitada. No. ¿Veis? Correcto. Pues bueno, por otro día por lo menos tenemos la suerte que estamos ahí explicitados Las amenazas. Pues la primera amenaza es que si estamos hablando de que podemos tener acceso a una financiación, la amenaza es que en la situación de crisis en la que estamos se prioricen otros elementos y o que en las políticas deportivas se piense en el deporte competición, en el deporte turismo, porque genera tal, y se minusvalore las posibilidades de los juegos y deportes tradicionales. Elevados costes de algunos elementos, como también en la actividad de la naturaleza, los seguros en el ámbito, pues hay un cierto riesgo en algunas de las prácticas y por tanto son costosos. Y después, el hecho de que estén, a lo mejor les puede llamar la atención lo que está puesto ahí, ¿no? La débil integración de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en las políticas educativas, culturales y sociales del archipiélago. Parece contrario a lo que hablábamos antes. No. La cuestión es que antes, cuando Diego puso los distintos programas que tenían desde educación, ¿cuántos habían relacionados con los juegos y deportes tradicionales? Por un lado está, pero no favorece con programas específicos para formar a los docentes, para desarrollar proyectos, lo que quiera que sea. Debería existir una línea específica, ya que hay está explicitado en el currículo. Tiene otros programas, pero en el mundo educativo no lo tenemos. En el deportivo sí, y en el educativo no. Las oportunidades. Pues el desarrollo de la propia ley, algunos elementos como aparece ahí, el centro de tecnificación, la presencia en el Observatorio Canario, la realización de planes estratégicos que aparecen en la ley, pues desarrollarlo, ¿no? Y lo que decía antes, el planteamiento de esa confederación de los juegos y deportes tradicionales en todas las islas y que también otra oportunidad es la internacionalización que lo veremos más adelante, de los juegos y deportes tradicionales, incorporándose a colectivos, asociaciones europeas, mundiales de los juegos y deportes tradicionales. En cuanto a participación social y empresarial, una de las debilidades es la dificultad para conseguir patrocinadores fuertes y estables que posibiliten un proyecto económico a largo plazo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Carlos y a Nanda, que están vinculados a la lucha del garrote, y ellos nos podrían contar algunas de las múltiples batallas que han tenido que desarrollar para poder conseguir un patrocinio estable, de largo recorrido, sólido, ¿no? Para poder coger y poder desarrollar un proyecto que no sea de este trimestre o de este año, sino que tenga un ámbito mucho mayor. Y después otra cuestión también es el hecho de que hayan prácticas, pero el concepto de socio. El concepto de socio, que existe en otras actividades, en otras prácticas, no está muy establecido en los juegos y deportes tradicionales. Puntualmente, pero ese socio que además participa de lo que es la gestión, pues, con las asambleas, con la participación, con el voto, con la elección de los distintos dirigentes, eso no es muy habitual. Las fortalezas, la constatación de un amplio reconocimiento institucional y de la sociedad. Realmente la sociedad canaria reconoce los juegos y deportes tradicionales, le da su valor. A nosotros nos gustaría que fuera otro, mejor, mayor y diferente, pero bueno, estamos ahí y nos identifican. También la fidelidad de los practicantes y de los aficionados y de las aficionadas. Es decir, son gente que está en esa actividad y está a lo largo de muchísimo tiempo de su vida y forma parte importante de su devenir, de su historia, ¿no? Y después la asistencia de programas específicos en todas las islas para la promoción de los juegos y deportes tradicionales en la edad escolar. Existen esos programas y después habría que analizar esos programas. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Y además tenemos, Nisole ha hecho un trabajo al respecto muy interesante de cómo en los centros educativos, cómo se plantean los contenidos de juegos y deportes tradicionales. Las amenazas, la elevada edad de los practicantes en algunas de las modalidades, ese intercambio generacional. Por ejemplo, eso se vivió en la vela latina hace algunos años.
hoy en día ya se ha incorporado también por algo, Diego, que tú comentabas, y es el hecho de que se ha abierto la vela latina. La vela latina parecía que era una cosa muy cerrada de los boteros, y entonces se ha abierto. Entonces, gente de la vela ligera se ha incorporado de forma significativa a los botes. Entonces, eso quizás, la creación del muelle deportivo y... Pues ahora falta traer a los aficionados, es decir, al ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, que no lo vea como aquello un espacio solo de los practicantes. Y bueno, vamos a ver. El mantenimiento de los... también. Por ejemplo, en el caso de la lucha canaria, cuando estuvimos haciendo el trabajo para desarrollar el trabajo de campo para el plan estratégico, nos encontrábamos con dirigentes que llevaban 20 y 30 años siendo directivos. Pero es que no hay nadie, ellos miran atrás, por lo que hablábamos antes de los socios, y no encuentran a nadie. Dices, es que no podemos marcharnos, no, es que quisiéramos un momento determinado, pero no, porque no encuentras nadie que pueda realizar o que tenga esa generosidad, porque ya veremos que el voluntariado es muy importante en los Juegos de Deportes Tradicionales, el voluntarismo. Oportunidades. La inclusión de los Juegos y Deportes Tradicionales canarios como contenido de los espacios curriculares y extracurriculares de los centros educativos de Canarias. Creo que ese es el paso fundamental. Es decir, ¿vale? En lo curricular está, hay que implementarlo, pues, bueno, el papel es una cosa y la realidad es otra, pero también en las situaciones extracurriculares. Ahí hay un amplio abanico, un amplio espacio que no deberemos perder y que tenemos que luchar por ahí, porque son prácticas atractivas e interesantes para los escolares, e inclusive podría facilitar esa relación entre el escolar y los vecinos, las personas del entorno, que también... Pero bueno, eso se relacionaría también con la apertura de los espacios de los centros educativos por las tardes, etcétera. Bueno, ya saben ustedes las dificultades que hay en el sitio. En cuanto a la promoción, información y comunicación. La debilidad es la falta de coordinación. No sé si porque somos islas, pero no hay coordinación para el desarrollo de programas entre los distintos departamentos de la administración pública, entre las distintas administraciones, e inclusive dentro de las propias administraciones, dentro del mismo nivel. Es decir, por ejemplo, en gobierno autónomo pueden haber consejerías que están haciendo una cosa, direcciones que están haciendo una cuestión y direcciones que están haciendo lo mismo, duplicándolo, ¿vale? La ausencia de un portal informativo que permita conocer semanal, mensual, trimestral, la programación de eventos y competiciones. Yo creo que ha salido también la necesidad de ese portal de comunicación, ese portal también de transparencia. Nos hemos encontrado todos con muchísimas dificultades para encontrar datos. Los datos están por ahí y por ley debería haber un portal de transparencia en todas las administraciones y ser accesible para el ciudadano. Bueno, pues eso es necesario y sobre todo, antes me parecía estar trasladando, ¿no?, cuando decía la compañera, no, para cuando venga un turista de donde venga, interno, peninsular o de Europa, pues que sepa, pues lo mismo. O sea, yo he tenido problemas con personas muy interesadas en este tema y ¿dónde? ¿Cuándo? Tienes que tirar de teléfono y de contacto porque no es accesible conocer dónde se va a celebrar un evento. La limitada presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, básicamente limitada a Lucha Canaria, Vela Latina de Bote y Arrastre. La Vela Latina en los últimos años se ha planteado muy bien esa cuestión y está desarrollándolo, y el Arrastre por el tema de la pandemia también se ha planteado el transmitirla y es importante, pero otras modalidades también deberían tender hacia utilizar esos elementos, ¿no?, de comunicación. Y después, si vas a una página de un periódico cualquiera, la noticia es la lucha canaria muy pequeña, si pasó algo, un accidente, un problema, un luchador que fichó con un club y después se fue para otro, pero realmente lo que es la dinámica de las prácticas, estamos hablando de lucha canaria, que es la que tiene más visibilidad en todo el archipiélago, ya no les digo yo de actividades con menor número de practicantes o un carácter muy local. Para encontrar una noticia, por ejemplo, de pelota a mano, tiene que ser algo... Fortaleza. Bueno, lo que decía, una de las fortalezas en cuanto a la promoción y la información sería el hecho de, sobre todo la lucha canaria, sobre todo el caso de la lucha canaria, tal y como están en la ley de la actividad física y el deporte. Los presupuestos, el reconocimiento, otra de las fortalezas, para no repetir algunas que ya hemos comentado, es el hecho de que algunas prácticas han sido consideradas como BIC, bien de interés cultural. ¿Vale? Eso es importante, pero aprovecho para decirles que algunos de los colectivos que promueven o han promovido el desarrollo de los BIC quizás no saben lo que significa un BIC. Y un BIC para un patrimonio intangible tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
porque son elementos dinámicos que se van a ir reajustando en cada momento a las circunstancias. Entonces, claro, aquí una iglesia, decir que se va a conservar esa iglesia tal como está es una cuestión, y otra cosa que un elemento dinámico como es un juego o tradicional, vamos a ver hasta dónde. Pero bueno, sí es una fortaleza, porque eso ya te da una carta en el ámbito del patrimonio, en el ámbito de la cultura, potente. Bueno, y la asistencia de programas, ya lo hemos comentado. Bueno, este me interesa mucho, la pérdida del carácter cultural y tradicional de muchas de las prácticas, una amenaza. Muchas de las prácticas en su afán de copiar el modelo deportivo, que es visto como una panacea. Vamos a ver, cuando se toma la decisión de pasar un juego a deporte, hay que valorar lo que significa, ¿vale? No es la solución 100%, tiene un coste. Entonces hay que valorarlo. Cuando se realizan estrategias de promoción, de divulgación o de visibilización, no sé, vamos a poner un caso. Igual hay que valorar, pero la lucha canaria. El hecho de presentar a los luchadores como los boxeadores o como los luchadores de pressing catch o lo que quiera que sea, hay que ver. No hay que caer en el folclorismo, hay que buscar lo que realmente caracteriza y lo que realmente es importante de las actividades. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esas cosas. No copiar, no todo vale, porque otras prácticas deportivas de un contexto más universal o lo que quiera que sea, porque llegará un momento igual que los practicantes o los aficionados se van a ver representados en eso. Entonces ahí hay un problema. Si los que lo practicamos, si los que somos los aficionados, los que vamos a ver las actividades, no nos vemos ahí, pues chicos, entonces somos los que estamos sosteniendo esa práctica, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es una gran amenaza. Ya lo vimos. También la tercera puede ser un problema. El hecho de que la sociedad vea los juegos y deportes tradicionales como algo del pasado. Por eso antes me interesó decir, oye, sí, los juegos tradicionales son del pasado, del presente y del futuro. Y, por ejemplo, me di cuenta con el paso del tiempo que, por ejemplo, ibas a dar una charla y básicamente utilizabas imágenes antiguas porque son más románticas, más... Entonces, Ulises, estás dando un mensaje que no es el que tienes que dar y no es la realidad de los juegos y deportes tradicionales. Vamos a poner imágenes de ahora, imágenes donde hay niños, donde hay niñas, donde hay personas mayores, donde hay hombres y mujeres mayores, donde hay personas con una gran, con un cuerpo que responde muy bien a los patrones de la actualidad de lo que es el estado físico, pero otros que parecieran que no, pero también participan. Es decir, esa importancia de que es una práctica accesible para hombres y mujeres de todas las edades y de todas las características. Y que los jóvenes caben, y el joven que lo prueba y tal, se engancha. No sé, hay prácticas y prácticas, lógicamente, porque la sociedad cambia. Si ustedes han visto las imágenes, las tablas de San Andrés, lunes y martes esta semana, así, de chicos y chicas arrastrándose, disfrutando, y eso que teníamos COVID, que no estaba todo medianamente controlado. ¿De acuerdo? Entonces, cierto que hay. Vale. Las oportunidades están vinculadas a la primera que vemos ahí, a la formación. Ya la adelantamos porque también hemos tenido que dar palos, quiero decirte, todos los compañeros cuando lo hemos presentado, de cosas de las conclusiones. La formación. Una de las problemáticas que se tienen en los juegos y deportes tradicionales es la formación, la escasez o la carencia en algunos ámbitos de formación. Es decir, estamos hablando de esos dirigentes que llevan 30 años y que tienen ahora que utilizar la oficina virtual, que tienen que no sé qué, que tienen que un basteado de un papel para poder entregarlo para pedir una subvención, que no sé cuánto. Entonces, no tienen la formación y tampoco se les facilita el poder acceder a todos esos trámites, ¿vale? Por poner una cuestión. Y después también, claro, hay un problema con lo que es la creación de títulos reglados, de monitores, de distintos niveles de entrenadores o lo que quiera que sea, la estructura que se establezca, pues por las circunstancias que tenemos los juegos y deportes tradicionales y el vínculo al entorno autonómico y no de Consejo Superior de Deportes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que decía antes, que es muy importante también el hecho de la internacionalización de los juegos y deportes tradicionales. Pero siempre, como todas las cosas, en equilibrio. Nosotros somos muy radicales, pasamos de un extremo a otro, es decir, de pronto nos queremos ir y abandonamos lo que se está desarrollando en Canarias. No, buscar un equilibrio y, bueno, participar de todos esos programas, porque además es la forma de acceder a experiencias que se están realizando por ahí fuera, que son muy interesantes y que son trasladables a nuestro entorno con las particularidades que nosotros tenemos.
Y otra oportunidad es que los juegos y deportes tradicionales tienen una marca, transmiten algo y que la gente lo identifica, ¿vale? Entonces, los medios de comunicación pensamos que si nosotros le damos un producto atractivo, ¿vale? Pues posiblemente necesitan algo que responda a esa necesidad que tiene el individuo. Y en Canarias, pues en otros espacios, de relacionarse con su entorno, con su cultura, con su historia. Y ahí responden muy bien los juegos y deportes tradicionales. Pero es que además no va a ser un aprendizaje pasivo, sino activo, donde yo interactúo con otros, con esa historia, con esas tradiciones, con esos materiales, ¿vale? Con esos espacios. En cuanto a la innovación, la investigación y el desarrollo formativo. En lo que decía, la exigua formación específica de los técnicos y dirigentes de las federaciones deportivas. No es culpa de ellos, es culpa de la situación y de las circunstancias. No sé, ¿cuándo fue la última vez que desde las administraciones, Carlos, se promovió la realización de cursos de monitores o semejantes? Por eso. Se va a cambiar el modelo de edad y todavía no habremos arrancado con el otro. Perdón. La inexistencia de estudios sobre la situación interna y externa de los juegos tradicionales canarios. Vamos a ver, la ley ya nos está dando pistas porque está proponiendo no solo la realización del plan estratégico para la lucha canaria, sino también de todos los juegos y deportes tradicionales. Hay que conocer cuál es la realidad. Y volvemos a los datos. Censo de practicantes. Las federaciones tienen unos afiliados, pero hay numerosos practicantes fuera de las federaciones, en muchas modalidades. Hay federaciones, como les dije antes, la Federación de los Juegos Tradicionales Canarios, que no se ha constituido nunca. Colectivos que practican esas actividades y no sabemos ni dónde están, ni qué necesidades tienen, y eso es importantísimo. Entonces, por eso, estudios en cuanto a la situación interna y externa de los Juegos de Deportes Tradicionales. Fortaleza. La presencia del grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, el hecho de que haya una titulación de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y que se den unos contenidos sobre juegos y deportes tradicionales, por lo menos ya abre la posibilidad de conocer esas prácticas. Y la presencia en el currículo, como dijimos antes, tanto de primaria como secundaria. Eso ya lo hemos comentado. Y en cuanto a las oportunidades, esta sí quiero comentarla y va en relación un poco con lo que estaba hablando Diego a primera hora de esta tarde. Es decir, y un poco lo que estaba hablando Carlos, es decir, no tenemos la posibilidad de seguir el modelo deportivo de la formación y de la titulación. Creemos una titulación en el ámbito de la formación profesional donde se pudiera formar en 4 patas, una en la educativa, otra en la deportiva, otra en la laboral, es decir, como nicho de trabajo, y otra en la social, es decir, cómo vamos a difundir esta práctica o estas prácticas entre los... Habrían actividades, o sea, se podría hablar de un tronco común y luego complementado con módulos de otras modalidades y cada una hasta donde pudiera llegar. Eso daría, por un lado, posibilidad de titular a personas en estos contenidos y que pudieran ser luego utilizados para de una manera adecuada poder realizar la transmisión, la divulgación, la promoción de los juegos y deportes tradicionales. 1. 2. Le podríamos dar salida también a muchos practicantes que tienen la formación práctica, pero no tienen esa formación teórica o metodológica para la enseñanza, y saldríamos beneficiados todos. Yo creo que esa es una de las opciones interesantes Y otra oportunidad también es el trabajo conjunto para realizar estudios e investigaciones entre las universidades públicas canarias, las federaciones y los practicantes. Creemos que ahí hay un campo interesante. Bueno, si queríamos conocer esas realidades que hemos estado diciendo antes que no conocemos, pues necesitamos de la interacción de todas estas personas. Vale. Vamos a ver objetivos, algunos de los objetivos que hemos seleccionado vinculados al área de identidad. Bueno, el objetivo 1, promover la formación. El número no es que sea primero, no es como antes, no está
en un ranking, es simplemente por disposición. Promover la formación de los distintos agentes involucrados en los Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias. He insistido varias veces en la importancia de la formación o la necesidad de la formación. Una medida, el diseño y promoción de un plan de formación de los Juegos y Deportes Tradicionales Canarios, y en este plan incluirá áreas relacionadas con lo que decía antes, formación deportiva, formación educativa, laboral y social, con la idea que les planteé. ¿Qué indicadores podríamos asociar a esta medida? El diseño y elaboración de un plan de formación de los Juegos y Deportes Tradicionales, la evaluación y el rediseño, en su caso, del plan de formación de los Juegos Tradicionales, la incorporación del plan de formación de Juegos y Deportes Tradicionales Canarios en el sistema educativo formal, eso que hablábamos antes, y la elaboración de una ficha financiera para la implementación del plan de formación. Sin ficha financiera no vamos a ningún lado, ¿vale? Entonces, esa ficha financiera tiene que existir. Y otra cuestión fundamental y que carecemos en general es de la evaluación. Hay que hacer evaluación de los programas y hay que ver cómo se hacen redefiniciones de los programas y adecuación de los mismos. Otra medida, el diseño y desarrollo de programas de formación específicos para los técnicos monitores de los Juegos y Deportes Tradicionales Canarios. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que serían a considerar, que serían indicadores de la consecución de esa medida. Perdón. Aquella ya estará de directivos y federativos, ¿vale? Lo mismo, porque estamos hablando de esa formación, por un lado para los técnicos, por otro para directivos y federativos de los Juegos y Deportes Tradicionales. Muchas de estas prácticas se han mantenido y muchos de estos clubes se han mantenido, pues, por las características, decíamos, ese voluntarismo y ese amor a la práctica y esa vinculación afectiva. Perdón. Es que es la hora a la que llamo a mi padre para que se tome la medicina, así que, perdón. No te preocupes. Bien, objetivo 2, desarrollar los aspectos de la Ley 1/2019 de la actividad física y el deporte de Canarias que atienda a los Juegos y Deportes Tradicionales. Primero, la planificación y la promoción de una red de instalaciones deportivas y no deportivas en Canarias, suficiente y racionalmente distribuida. Esa cuestión de racionalmente distribuida, que lo escuchamos antes también, cuando hablamos del mar y cuando hablamos del ámbito de la naturaleza, cualquiera de los ámbitos, ¿por qué? Cuando tenemos experiencia. Baste, por ejemplo, la lucha canaria en Tenerife. En un momento determinado se empiezan a construir terreros de lucha y hay más terreros que equipos. Y hay municipios que tienen 3 terreros y ningún equipo, por ejemplo. Entonces hay que pensar con una optimización de recursos y de las instalaciones, ¿no? Bueno, a veces queremos empezar por arriba y queremos construir esas instalaciones, pero no se ha hecho un censo de instalaciones, o hace muchísimo que no se hace de censo de instalaciones en general y en particular de los Juegos y Deportes Tradicionales, ¿vale? Y en el caso de los Juegos y Deportes Tradicionales hay que hacer un censo de esos muchos de espacios concretos, pero otros son espacios no convencionales. Me explico. Es decir, por ejemplo, la Bahía de las Palmas de Gran Canaria para los botes de vela latina, un espacio sería no convencional. Las rutas, los caminos que hacen en el Risco los saltadores de Salto del Pastor, pues también eso hay que censarlo, reconocerlo. Y menos mal que en la ley se metió una cuestión que es la defensa y protección de los espacios tradicionales de la práctica de los Juegos y Deportes Tradicionales. Es decir, que si hay una vía que los saltadores utilizan cotidianamente y que tiene otra, pues la ley los ampara o nos ampara para intentar proteger esa cuestión. Se hizo básicamente pensando en la vela latina, por el problema que tenían con las distintas construcciones, los diques, que una vez que modifiques la cuestión, pues ya te cargas el campo de regatas, ¿no? Bueno, actualización y la elaboración de un plan de construcción de instalaciones deportivas, siguiendo los principios de racionalidad y sostenibilidad, que es un poco también cuestiones que han visto que está en todo el programa. Otra medida, la revisión y en su caso la consolidación de las estructuras federativas de los Juegos de Deportes Tradicionales Canarios, así como el establecimiento de líneas de financiación preferente. Bueno, ya lo hemos ido hablando de esas estructuras federativas necesarias, pero lo que les decía, la necesidad a lo mejor de construir esa confederación de Juegos y Deportes Tradicionales. El último apartado también, intentar empezar y eso lo pueden conseguir el Gobierno de Canarias. Es decir, cuando tú das una dotación económica a las federaciones, pues vincularlo a lo mejor a que haya alguien que tenga su contrato y alguien que pueda convertirse en profesional parcial a lo mejor de la actividad, porque eso también permitirá que esa persona se forme, porque dice, bueno, este es mi trabajo, por aquí puedo caminar, por aquí puedo dar, entonces darle una profesionalidad, y la profesionalidad no es solo que se cobre, sino también que se tenga la formación para desarrollar las circunstancias que van apareciendo.
El fomento de la investigación histórica, científica y técnica. Ese es un ámbito también, bueno, además pertenece a este módulo, es importante, es importante. Se han hecho cosas, pero hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por darle fiabilidad, por darle rigor, y entonces ahí es importante, o sería interesante, que tanto las universidades como investigadores se centraran en lo que es el análisis y la investigación de los juegos y deportes tradicionales. También, claro, todo eso apoyado en eventos como este, es decir, que haya jornadas, que haya congresos, que haya una línea de publicación, de acuerdo, todo lo que apoya a la investigación. Implementar los contenidos en el desarrollo de los juegos tradicionales canarios, en el desarrollo de los currículos educativos canarios. Bueno, vamos a leer las medias nada más. La mejora de los niveles de implementación real de los contenidos de juegos deportes tradicionales canarios en los distintos niveles educativos de Canarias. Ni solo tú has podido ver cómo está, simplemente era un pilotaje, pero ya te da una visión más o menos clara de lo que te vas a encontrar cuando amplíes la muestra. Entonces, bueno, eso hay que conseguir mejorarlo. Y hay que ver cuáles son las problemáticas. Si la problemática es la formación de los docentes, si la problemática es los espacios de práctica, si los recursos. Bueno, hay que facilitarlo. De todas maneras, hay un modelo, que mixto donde van los monitores. Yo no soy muy partidario de ese modelo, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. En el sentido, sí, puede generar esas circunstancias, pero si tuviéramos esas actividades extraescolares que luego pudieran continuar ese interés que le surge al niño o a la niña, pues sería mucho más interesante, ¿de acuerdo? El incremento de la formación del profesor en relación con los juegos y deportes tradicionales canarios, está claro. Aquí ha salido ya también la cuestión de los profesores especialistas en educación física en primaria. Europa tiene muchas cosas buenas, pero el modelo de volver al maestro generalista no ha sido positivo para las especialidades, pero no solo para educación física, sino también para educación especial o también para lengua extranjera, musical, no ha sido exitoso, Ha ampliado un año, pero la formación es mucho más general y después, claro, si hubiese un modelo de posgrado que pudiera cumplimentar eso, pues entonces sí, pero claro, el posgrado posiblemente el coste es muy elevado y no pueden afrontarlo todo el mundo. Bien, entonces la formación a través de distintos programas. Esto es lo que yo decía. Yo ya lo llamé programas de acompañamiento por parte de monitores, ¿vale? Es importante, sobre todo en unos momentos determinados, pero hay que cuidar mucho eso y evaluar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. La elaboración de materiales curriculares para la implementación de los juegos y deportes tradicionales canarios en los distintos niveles educativos. Se necesitan materiales. Unas veces por comodidad del docente, otras veces por facilitarle al docente. Entonces hay que ayudarlo. Y después darle recetas, luego darle orientaciones y en un momento determinado ya caminará solo. Pero sí es importante porque si no, hay otros contenidos que lo tienen y bueno, pues voy a ese contenido que me resulta mucho más fácil de implementar en el aula. Favorecer la promoción y divulgación de los juegos tradicionales canarios en la sociedad canaria y en la población que nos visita. Es un atractivo también, los juegos y deportes tradicionales, es un atractivo. Hay más personas de las que ustedes creen que les gustan los juegos y deportes tradicionales y que van buscando, y ese perfil de nuevo turista que busca elementos culturales, aquello que es diferente, ¿vale? Lo que hablamos más del viajero que del turista, o que se habla más del viajero que del turista, busca estas cosas y te los encuentras. ¿Vale? Entonces lo encuentra. Entonces, no pensar solo para nosotros, pero también para los de afuera. Vale. La creación de una marca única, lo que les decía antes, esa confederación, la creación y la puesta en marcha de estatutos y todo lo que lleva la creación de esa marca a través de una confederación. El diseño y desarrollo de programas de promoción de los juegos y deportes tradicionales, estamos hablando de la divulgación. Bueno, lo que se ha hecho hay que evaluarlo, reitero. No se evalúa y la evaluación que se hace se circunscribe a cuántos han participado, cuántos días, en qué centro, en qué municipio, no mucho más de eso. La ejecución de mejora en los programas de divulgación de los juegos y deportes tradicionales de Canarias. Ahí hemos puesto una serie de indicadores que podrían servir para conseguir esa medida, pues desde la elaboración de materiales de promoción relacionados con los juegos y deportes tradicionales, pues camisetas, fotografías, equipajes, ¿no? Que la gente quiere llevarse. La creación de espacios incorporados a la parrilla de Radio Televisión Canaria que favorezca la divulgación de los juegos y deportes tradicionales canarios de sus distintos ámbitos. Miren, el personaje más conocido de la Isla del Hierro era el Mero Pancho.
Salían esos minutillos, todo el mundo sabía bueno, igual también atrajo a personas que querían ir a hacer allí submarinismo porque veían, ¡ay, qué bonito, qué bien está las costas, bueno, las profundidades de la Restinga, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, estamos hablando de una televisión autonómica que tiene que tener también una orientación hacia los contenidos y los elementos propios de la comunidad autónoma, pues que existiera formalmente, no solo la lucha canaria tiene un programa, vale, pero es que los Juegos de Deportes Tradicionales son mucho más que la lucha canaria. Y no debe ser que salga algún juego o deporte tradicional porque ha ido a una actividad de lucha canaria y ahí ha hecho una exhibición, una demostración. No, eso es colateral. No, que tenga la autoridad y la importancia suficiente, un programa específico, si se van rotando, pero que haya programas de esas características, ¿de acuerdo? Y el quinto y último objetivo, porque hemos elegido 5, favorecer la comunicación entre las distintas administraciones en relación con los juegos y deportes tradicionales canarios. Les hemos comentado que esa es para nosotros uno de las piedras angulares. Si no se consigue esa coordinación, estaremos tirando cosas y se caerá en saco roto, ¿no? La activación de la Comisión de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias. En esta legislatura no nos hemos reunido. Han pasado 2 años y lo que va de junio aquí y no se ha reunido la comisión. Por tanto, no, y en una situación además diferente, complicada para muchas prácticas y no se ha reunido. Entonces, bueno, actualizarla, desarrollar los distintos grupos que... No sé ni cómo pararlo. Bueno, reactivación de la comisión. Esto sí hay que crearlo nuevo, porque la comisión no debe hacer esta función, y es una mesa de coordinación y de seguimiento de los programas y acciones relacionadas con los juegos y deportes tradicionales. O cogemos una de las subcomisiones de la comisión y se dedica a ello, ¿vale? Esto es fundamental porque, reitero, los programas se ejecutan, pero tiene que hacerse una revisión y tiene que plantearse una modificación en ello. La creación de un portal de transparencia que permita conocer de manera ágil los programas y sus características que desarrolla cada una de las administraciones, así como su financiación. ¿Vale? Transparencia. Es decir, ¿qué se está haciendo? ¿En qué consiste? ¿Cuánto nos cuesta a todos los canarios? Bueno, un portal de transparencia, ¿vale? Es importante. Y un portal donde conozcamos todas las acciones que se están realizando desde las administraciones, desde las federaciones, de los colectivos. ¿De acuerdo? Bueno, conclusiones. Es lo que hemos comentado, simplemente lo hago aquí rápidamente. La normativa específica es concreta y suficiente. Los juegos y deportes tradicionales canarios tienen un trato preferente desde el punto de vista normativo. Es verdad. La documentación concerniente a las características del sistema deportivo de los juegos y deportes tradicionales canarios es incompleta y está muy dispersa, aspecto que dificulta conocer su realidad respecto a las administraciones públicas, incluso a las propias federaciones. No hay una adecuada gestión y visibilidad de la información documentación. Hay que acceder. Llurena siente que así es. La incidencia del voluntariado es muy elevada, tanto entre los dirigentes federativos y de clubes, como entre los técnicos. Eso, en cierta medida, afecta a la cualificación y los resultados de su ejercicio. La necesidad de una formación específica para estos distintos ámbitos. La existencia de numerosos programas de promoción y práctica de los juegos y deportes tradicionales canarios que quizás no obtienen los resultados deseados porque se funciona a impulsos personales o políticos, sin proyectos sólidos, discutidos e implementados, con la participación de todos los agentes involucrados, todos. Vamos a ver, muchos de estos programas que van a los centros escolares no se ha contado con los docentes de los centros escolares para ver lo que se va a hacer. ¿Y cómo se va a hacer? Pues no, yo traigo desde la federación o yo traigo desde la Dirección de Deportes un programa. Pues igual podrían aportar, no, seguro aportarían muchísimo todos esos docentes de los distintos niveles educativos. El solapamiento de programas en cuanto a prácticas, edades, incluso a espacios y tiempos de ejecución. Se hace lo mismo, en el mismo sitio. Hay ayuntamientos en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, que tienen programa local de lucha canaria, programa insular de lucha canaria y programa autonómico de lucha canaria. Y no tienen luchadores para el equipo de lucha canaria. A ver, eso es lo que yo decía con evaluar y ver lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. La necesidad de generar órganos de coordinación entre las administraciones para una mayor eficacia en la financiación, el desarrollo de programas y la evaluación de las acciones. Pues nada, muchas gracias. Sí quiero aprovechar
y dar valor a la participación de los compañeros que han estado como referentes y otras personas que no estuvieron en el momento de esa reunión que en el protocolo de las distintas fases existía, pero que también han intervenido sugiriendo cosas o inclusive contrastando nosotros nuestra opinión con ellos. Bueno, Ibe, si quieren... Vale. Bueno, nada, muchas gracias, Ulises. Yo simplemente que estoy intentando conectar lo que he hecho yo con los demás porque creo que es lo que nos toca ahora. Y bueno, yo estaba pensando todo el rato mientras hacía el análisis del medio natural en que los juegos tradicionales a cubierto se hacen muy pocos, por ponerlo así, y muchos tienen que ver con cómo se usa, se mueve y se transita por el territorio. Y yo tuve la suerte de participar hace más de 10 años en Perú. Hay una cosa que se llama los caballitos de Totora, que se supone que es un antecedente al surf. Bueno, pues yo estuve colaborando con una cofradía de pescadores que querían querían diversificar sus ingresos y ellos pescaban con los caballitos de Totora y era una actividad que podían hacer con los turistas, ¿no? Yo creo que en esta parte, y seguro que Chico tiene mucho más que aportar, en esta parte de lo genuino, lo particular, o sea, caminar en Canarias es interesante, pero también el que se pueda subir a un barco de vela latina y pueda hacer una actividad, aunque no sea de mucho tiempo y aunque solo sea, hay gente que no se ha subido nunca a un barco de vela y si estás en Canarias tiene más sentido hacerlo en un barco de vela latina, igual que también me parece que todas esas conexiones entre tenemos formaciones deportivas de montaña que se van a hacer corrígeme si me equivoco, Diego, pero en el nivel 2 se van a hacer actividades invernales con nieve en la península y no hacen un Sí, con sí, Salto del Pastor, no utilizan una lanza para ir y tal. Y además, o por qué, yo no sé, Llurena, tú apoyas la idea, si es así o no es así. Inclusive los agentes forestales, el hecho de que tuvieran una formación específica con el manejo de los... Y luego también que... Sí. Claro, bueno, pues... Claro. Y además es una fuente de financiación que puede ayudar a todas esas cosas, porque en este caso el caballito de Totora, una de las cosas que yo insistí es, bien, pero no dejen de pescar. Claro. Porque eso es lo importante, o sea, tiene que ser... Y ahí lo que hicimos era que los pescadores, o sea, no siempre era el mismo, sino que rotaban los que pasaban con los turistas. Que sean pescadores, que se sigan utilizando los caballitos de Totora, no me lo hagas de poliestireno, no me lo digas de fibra, no sé qué, no sé cuánto, porque hay unos constructores también que se sostienen, ¿sabes? Porque son unos circuitos o unos importantísimos de la economía, de la microeconomía, ¿no? De esa zona. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer, porque en el momento, o sea, que lo de pedir financiación pública está muy bien y es importante, pero lo que podamos hacer por nuestra cuenta va a ser mucho más sostenible en el tiempo, porque cuando te cambien el político, que te cambien sus ideales. Sin embargo, si conseguimos una demanda turística por ahí, yo creo que esas dos cosas, o sea, yo lo estaba pensando, el Salto del Pastor, y además ni siquiera necesitamos que hagan, es decir, el Salto del Pastor puede seguir siendo una cosa, pero se pueden hacer lo que estamos haciendo, la modernización. En lugar de llevar bastones, se lleva... No, pero bueno, Llurena va por el... No pensemos en lo que vimos en un momento determinado de las botavaras y cosas de esas, ¿no? La cuestión es que ciertamente, y además no pensemos, es que el problema o una realidad que existe en Salto del Pastor es que la gente siempre está viendo Salto del Pastor con salto de regatón muerto. Vamos, y si tú puedes hacer 2 saltos de 2, no hace uno de 4, porque es un riesgo que estás corriendo todo el mundo. Entonces, pero la autonomía, el disfrute que te da del risco, que te da de esta orografía y de este relieve que tenemos en Canarias. En cuanto al entorno en el que te rodeas, en denominar a los barrancos por los que vas por su nombre, a conocer tu geografía, a conocer la flora y la fauna endémica en la que estás moviéndote, a protegerla, a conocer cuál es introducida y cuál no, a recoger una lata que te encuentras tirada a una mascarilla, a no dejar huella cuando pasas por un determinado sitio.
a todo ese contenido y ese bagaje cultural que se transmite con el salto del pastor y no solo el datre brinco de un muro, que no somos los saltadores del andamio. El modelo este lo tuvieron muy claro desde el principio los practicantes, porque la federación se constituyó bastante asamblearia, es decir, donde las opiniones de todos y de todas dieron lugar a un modelo de práctica muy particular, muy interesante y donde priorizan eso. Entonces, vamos a poner entre comillas, porque nada, sus competiciones no son competiciones, son encuentros. Son encuentros, con lo de significado que tiene la palabra encuentro. Los nombres dicen mucho, ¿no? Entonces, un encuentro. Y donde van a interactuar entre ellos, con el medio, con los pastores de la zona, con gente del entorno, pues, oye, cómo se hace un zurrón, cómo se construye una lanza, cómo se cultiva el millo en ese lugar. Entonces, todo eso, porque el salto del pastor y todos los juegos y deportes tradicionales se justifican por su contexto cultural, por su entorno. Pero no dejan de ser pasos que se han abandonado y que ayudaban a comunicar una población con otra cuando no teníamos carreteras, por ejemplo. A mantener muros que evitaban que ganado que estaba silvestrado pasara para comerse los pastos, por ejemplo, comunales. Pues rehabilitar esos pasos gracias a que es un trabajo etnográfico de recuperación con las personas de la zona que se transmite y que se mantiene gracias a eso, a la comunicación oral y al trabajo que se hace desde los colectivos de la federación. Y es algo que, bajo nuestro punto de vista, se pierde en el momento en el que se... en el que se quiere vender de la manera en la que no está ligada a esa parte cultural. Sí, perfecto. Antes lo pusimos, no habéis llegado todavía, Llurena, donde decía que una de las amenazas que tienen es copiar modelos de otras prácticas, de las prácticas deportivas, porque piensas que es la panacea, que es la solución. Quizás es la solución rápida, pero al final no eres ni una cosa ni la otra. Al final te quedas a mitad de nada. Y cómo lo queremos transmitir para que no se confunda y no se convierta en un show. Sí, el folclorismo. No somos canarios una semana antes de la Semana del Día de Canarias, que estamos todo el año y con 5 días se aprende a practicar. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Una consideración más? ¿Alguna pregunta que le quieran hacer? Bueno, yo dar la razón en cuanto a la falta de vasos comunicantes de instituciones y demás, ¿no? Por ejemplo, nosotros como federación planteamos participar en 4 mesas de debate, en la de inclusión, en la de igualdad, en la escolar y en la de identidad, y no nos llamaron a ninguna, no hemos participado en ninguna. Eso de entrada. Otro tema que a nosotros nos preocupa es esa falta de comunicación. Por ejemplo, en el estudio que vimos, creo que lo hiciste tú, ¿no? En que no aparece la lucha del garrote. Cuando, por ejemplo, durante 4 años, más de 4 años, que hemos estado trabajando con los proyectos en los centros y tal, que a nosotros nos posibilitó tener a 3 personas autónomas, 3 personas autónomas y 6 contratados, que esa gente ahora no existe, es decir, hicimos el esfuerzo de la formación. Además, planteamos los contenidos de lo que era el bloque común y el bloque específico. Lo ajustamos además a la normativa que no se estaba dando aquí. Ahora la nueva ley de la actividad física y el deporte, en la parte de deportes autóctonos, personalmente, yo creo que hemos ido para atrás. O sea, en cuanto a la ley, avanza, yo creo que es muy moderna y avanza en aspectos de igualdad, de género, de un montón de temas. Con el tema de la discapacidad, tiene planteamientos anticonstitucionales con el tema de la discapacidad, porque sigue hablando de diversidad. Hoy salió un chiste en la prensa que lo recoge muy bien, pero en deportes autóctonos parece que lo único que existe es la lucha canaria. Y, por ejemplo, en el País Vasco, la gente que practica deportes autóctonos, que están dentro de la Federación de Deportes Vascos, rurales, pueden incluso promocionarse profesionalmente en el funcionariado o acceder a determinados estudios si les falta puntuación y demás, ¿no? Eso, en la ley canaria, hay una coletilla ahí sobre los reglamentos que podemos desarrollar ahí que puede ser muy interesante, ¿no? Y sobre el tema de la competición, o sea, nosotros por ejemplo, no defendemos mimetizarnos, sino desarrollarnos nuestra cultura. Y claro, de ser un sistema de combate puro y duro, donde lo tradicional era romper la cabeza al otro, pues sí hemos hecho un deporte
pero es que las federaciones más fuertes, la de lucha, los de bote, la de arrastre, mantienen el tema de la competición con temas transversales. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Es decir, los temas transversales tenemos que seguir haciéndolos, ¿no? Nuestros alumnos, los que están federados y los que no están federados, que están en actividades extraescolares o escolares, dentro del ámbito, dentro del horario escolar, uno de los temas que aprenden es hacer un garrote y hacen su propio garrote. Hombre, lo adaptamos porque no trabajamos a lo mejor con maderas aceviño, las conocen, aceviño, cebulla y tal, sino a lo mejor trabajamos con otras maderas para que las herramientas que usen, estamos hablando de menores, pues no tengan un peligro determinado, pero que sí sepan cómo se elabora su garrote y además que lo tunean y lo hacen suyo, ¿no? Entonces, me refiero que puede haber muchas vías válidas. Yo creo que la línea que está haciendo el Salto del Pastor y, por ejemplo, el trabajo que están haciendo, por ejemplo, en Tenerife con el rabo de gato y todo eso, me parece un tema súper interesante, ¿no? El control de ganado, el silvestrado y tal, y las alternativas que han planteado, decir, bueno, no hace falta que contrates a cazadores de no sé dónde, sino nosotros vamos a conseguir ayudar a estabular ese ganado o lo que sea. Pero la competición también es una herramienta importantísima. La competición es tan importante que la forma que tenemos de enganchar a los pibes y a las pibas, a los más jóvenes, es precisamente con la competición. Y después, a partir de ahí, pero bueno, es una herramienta. Es una herramienta. Tú sabes, Carlos, que eso da para mucho y, sí. y el problema que puede tener es lo que yo decía antes. Vale, perdón. Perdón, para acabar. Y lo que sí me parece muy grave, es el tema de los colectivos, ¿no? O sea, ya nosotros sí hemos pasado la época del folclorismo. Yo puedo entender que puede haber colectivos que en su casa puedan hacer lo que quieran, pero lo que no es normal es que haya instituciones públicas financiando a colectivos con dinero público que no están en federaciones, contraviniendo a la Ley Canaria del Deporte y realmente entrando en algunos temas de prevaricación. Entonces yo creo que por ahí también hay que dar caña. Y por supuesto, lo de la confederación, es un tema que llevamos años apoyando. Es decir, hace falta crear una confederación de juegos y deportes autóctonos. Esta no es la pastilla de mi padre. Pero te doy las gracias, Carlos, porque ahora me he quedado más tranquilo, sí. porque a mí le puede pasar a otro. Sí, eso. Decía la confederación, estás hablando de la idea de la confederación. Sí, porque temas de formación, temas de seguros, temas de promoción exterior, temas de promoción interna, yo creo que es un tema interesantísimo. Estos días hubo una reunión aquí que no sé los resultados de crear una asociación que ya se intentó en su día. Nosotros intentamos crear una asociación, Tradepescan se llamaba, entre la Federación de Arrastre, la de Lucha Canaria y nosotros. Cuando estaba Milagro Brito iba a ser directora general de deportes, porque podíamos acceder a otros tipos de financiación distintas a las de las federaciones, por ejemplo a nivel de turismo, a nivel de cultura, a nivel de patrimonio y tal. Eso, la propia administración que nos daba los estatutos después nos lo lleva para atrás, ¿no? Así, varias veces, ¿no? Y eso se paralizó. La asociación puede ser un tema interesante, pero la Confederación de Deportes Autóctonos yo creo que puede ser importante porque no nos diluimos en una taza de café que se mete en una piscina olímpica de 25 metros, ¿no? Sí. Sí. Bueno, perdona por... No, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de, y lo pusimos, la preponderancia de la presencia de la lucha canaria en la ley, porque se podía haber hecho mucho más genérico. Tú haces un centro de tecnificación de los juegos y deportes tradicionales. No tienes por qué ponerlo de la lucha canaria solo. Ya veremos si los saltadores, si los boteros, si no sé qué, tienen las características o desarrollan en los próximos 20 años, 40 años, lo que tenga la ley. Tú la ley no la puedes hacer para el día, no debería hacerla para el día de hoy. Entonces, los jugadores de bola, no sé, parece que solo era igual que el deportista de alto nivel, solo el luchador. Vamos a ver, un patrón de vela latina que gana una serie de campeonatos, lo que sea, los criterios que se pongan. Ese no es un deportista de alto nivel, vaya que sí lo es. Y lo mismo te digo con otras modalidades, jugador de bola. Es más medible en las modalidades que tienen competición, más medible porque tienen resultados. Pero entre los saltadores, la propia federación podría identificar quiénes son de nivel X o Y. Desaparecidos,
se nos convoca para que echemos una mano porque con el garrote y la gente experimentada, vamos a decir que lleva más años, que está acostumbrada a conocer el terreno, está acostumbrado a moverse, simplemente con el garrote te permiten ir con los rescatadores a echarles una mano a hacer un barrido de determinadas áreas en las que a lo mejor si el helicóptero no despega, pues no se podrían explorar. Y nosotros vamos sin cuerda, porque es que además el seguro a nosotros nos cubre eso, porque vamos seguros con la herramienta que tenemos. Entonces, yo creo que eso dice mucho de la actividad que estamos haciendo y de la seguridad y de las posibilidades que tenemos ahí, ¿no? Y totalmente de acuerdo, hace falta una confederación. Ya. Bueno, disculpa que me incorpore con la compañera de otra sesión, vengo de la Vela Latina. He hecho en falta en el sistema, en las subvenciones, el apoyo directo a los clubes. Y me explico. Hay líneas de actuación para clubes que compiten a nivel internacional o europeo, y para nuestros clubes, tanto Lucha Canaria, Vela Latina, como los clubes de Garrote o Sector Pastor, de todos ellos, no hay absolutamente nada de ayuda directa. Y un club de Vela Latina, en mi caso, nunca va a competir a nivel europeo ni internacional, no va a poder acceder a esa línea de subvención. Yo creo que uno de los pilares fundamentales es el apoyo a los clubes. Las federaciones realmente no estamos mal con la ayuda de gestión. Nos faltan los planes de los colegios y demás, que se quedaron hace 2 años que no hacemos actividades de los colegios. Y básicamente eso, me gustaría que en adelante se diera mayor respaldo y apoyo a todos los clubes en igualdad de condiciones. Sí, es una acción que debería... bueno, primero deberían analizarlo, pero volvemos a lo mismo. Ay, no me acuerdo tu nombre. Ruimán. Esos portales de transparencia que hablábamos antes nos permitirían también conocer las financiaciones, porque también el tratamiento que tiene muchas veces a nivel local, siguiendo hablando de las administraciones, ¿vale? Entonces, muchas veces, o en algunas ocasiones, te digo, he hecho ese comentario, dice, bueno, es que los cabildos y los ayuntamientos cubren esa faceta, pero ciertamente si Comunidad Autónoma tiene un plan de promoción y de subvención para clubes, los juegos de deportes tradicionales son clubes y además más protegidos tendrían que estar porque su ámbito acaba ahí, no acaba en el Consejo Superior de Deportes o en un organismo internacional. Lo que sí, esas subvenciones se podría incorporar criterios transversales de los proyectos que tengan, ¿no? En materia de sostenibilidad, de igualdad de género, de todo lo que está vinculado con todo lo demás. Sería estupendo también para primero darle indicadores para decirle, hey, que tienes que ir por aquí, ¿no? Que es una manera de orientar también y luego de reconocer a quien lo... Claro. Elvira, por eso otra vez el portal de transparencia dice más de lo que parece. Con esto de la tecnología está de moda lo digital, pero hace muchos años que estaba digital, te la doy a ti, te la doy a ti, te la doy a ti, era otro digital. Y entonces, ¿qué pasa? Con un portal de transparencia tú lo sabes, tú puedes conocer y entonces, bueno, porque también en cierta medida, y me gustaría, bueno, y aquí tenemos dos federaciones importantes, la de Salto del Pastor y la de Lucha del Garrote. A mí a veces me gustaría huir de la idea de ser pedigüeño, es decir, que lo tuviera realmente establecido porque me pertenece, porque tengo esa igualdad y después tengo esa particularidad, pero no el de pedigüeño, porque a veces tenemos la sensación de que es pedigüeño. No, vamos a ver, esto me pertenece porque estoy en igualdad, como estás diciendo tú, Ruimán. Oye, somos clubes, pues esto para todos los clubes. Y después tenemos una particularidad que no puedo acceder a otras cosas, pues eso me intentas compensar. Pero a veces existe esa... Y me lo tienen que dar porque... No, vamos a ver. ¿Qué tiene usted detrás? Como decía Elvira, ¿qué está haciendo usted? ¿Usted tiene un programa, un proyecto detrás que dar? ¿Usted cuántos tiene? No, pues somos 4. Oye, no. Usted, si tiene 4 personas, no podemos dar una subvención de aquí.
Sí. Podemos decir, este año estamos con 400. La gente está hasta el gorro. Una muestra, entonces, ¿y qué es lo que toca? Y nos van a pagar por la muestra, nos van a reconocer, podemos hacer algo más. Pides unos medios mínimos para poner una exposición fotográfica, para poner un vídeo documental, y todos son pegas, búscate la vida, entonces, es un momento que Pues igual hay que plantarse. Sí, sí. institución que te tiene que proteger. Y encima hay instituciones a las que delegan a ti la gestión de esa actividad que haces de manera voluntaria. Agradecer al profesor Luis Escaso su presencia. Gracias a ustedes por estar aquí.